Quería pues entonar el mea culpa, porque yo de alguna forma, efectivamente, quizás soy demasiado condescendiente, ¿no? Sobre todo con los niños y demás. No ya entrando en estos terrenos, sino en otros en general, ¿no? Por ejemplo, pues yo he visto a más de un niño pequeñín dándole puntapiés a su padre porque le quiere quitar la televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha de reaccionar? Naturalmente castigando ese comportamiento. Quiero decir, tenemos en este momento que venimos muchos de nosotros de una educación muy coercitiva, de una educación absolutamente impositiva, porque lo digo yo, ¿no? Entre comillas, ese tipo de educación que utilizaba la violencia física como un modo de conducir los mensajes, ¿no? Y por lo tanto hemos pasado quizá a otro extremo en el que nos asusta castigar. Y desde luego castigar físicamente debe asustarnos y debemos rechazarlo de plano, ¿no? Pero el castigo es aquel comportamiento de los padres que reduce la probabilidad de aparición de un comportamiento en el niño. Ese es el castigo, lo que reduce la probabilidad de ese comportamiento. Entonces, no excluye el diálogo, el castigo no excluye la comunicación. El niño tiene que saber por qué se le castiga y el castigo tiene que ser proporcional. No debemos castigar desde la ira, desde la rabia. Si, claro, si te ha dado 3 patadas en la espinilla, posiblemente vas a castigar en ese momento de una forma alterada. Bueno, pues hay que respirar profundamente, hay que coger al niño, hay que decirle, esto no se hace, ¿eh? Si a ti te lo hiciera tampoco te gustaría, me ha dolido, me ha molestado, y ahora vas a pasarte un tiempo en tu habitación sin tener contacto con nada, sin hacer nada, allí aburrido hasta que yo te lo diga. Y entonces se coge al niño, se le lleva a la habitación. Los niños muchas veces dan patadas en la espinilla para llamar la atención. Dan patadas en la espinilla precisamente porque quizás están viendo el televisor porque no tienen otra cosa que hacer en ese momento y desearían hacer otro tipo de cosas si se la ofreciéramos, ¿no? Entonces no basta solo con castigarle para que sepa que ese comportamiento no, sino también reforzar otros comportamientos alternativos. Es decir, esto no, pero esto otro sí. Tú me puedes decir, papá o abuelito, déjame que estoy viendo este programa, déjame ahora, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es responder de la forma que has respondido, ¿no? Entonces, es muy importante la comunicación, es muy importante el diálogo, pero también es muy importante ser contundentes a la hora de no permitir determinados comportamientos. Esa capacidad de premiar y de castigar para ir conduciendo a nuestros hijos hacia una mejor vida futura, en el fondo, lo que nos va a permitir es establecer un nivel de comunicación con ellos alto y efectivo que nos provea de la autoridad que necesitamos. De la autoridad que necesitamos como padres. No se puede educar sin autoridad. No se puede educar de igual a igual porque nuestros hijos, nuestros nietos, necesitan tener límites y necesitan saber hasta dónde pueden llegar. Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Es la responsabilidad que se nos atribuye y desde luego es la que tenemos. Podemos hacerlo mejor o podemos hacerlo peor. Seguramente no lo haremos perfectamente, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y hay herramientas, la del castigo, la del refuerzo, que comentaba antes Isabel, así como castigamos para que la probabilidad de un comportamiento se reduzca, premiamos para que la posibilidad de un comportamiento se incremente. Y ambas cosas son necesarias, ¿no? Ambas cosas son necesarias. Por una parte, parar y por otra parte, alentar para que se vayan dando aquellas conductas que deseamos en nuestros hijos. La verdad es que yo enlazaba, o trataba de enlazar un poco los consejos que evidentemente cuando lo oigan nuestros oyentes verán reflejado también nuestra emisora, ¿no? Ya que uno de esos consejos tiene que ver precisamente con una madre que habla precisamente de sus hijos, ¿no? Y entonces dice, solamente van a tener una edad, como nosotros la tuvimos, ¿no? Hagamos feliz esa edad, ¿no? Evidentemente, en este caso está claro que vosotros, como con conocimiento naturalmente de causa, ¿no? Más que muchos padres que no hemos tenido precisamente esa oportunidad, ¿no? De llegar a conocer a través de la psicología, ¿no? Cómo se puede tratar, ¿no? a los jóvenes, a los pequeños, pues evidentemente añadiría a eso que también busquen precisamente el conocimiento
en las personas que son capaces realmente de aconsejarles, y en este caso, tanto Isabel como tú, Antonio, sois capaces, me vais a permitir que os trate de tú, sois capaces de ayudar lo suficiente para que también puedan ser felices y de esa manera, con su felicidad también, hacer aquellas cosas que después no se van a convertir en una iba a decir infidelidad. Con esto del internet y con de los ordenadores ya, pero que evidentemente falta quizá ese componente, añadiría yo, ¿no? De que realmente se haga con un conocimiento de causa, de tal manera que no llegue a un punto que después puede convertirle en una persona realmente que tenga que lamentar, quizá en un momento determinado que ha habido un consentimiento excesivo, ¿no? Por parte de su familia, de los padres y demás, o de los abuelitos, que a veces son los abuelitos, ¿no? Los que... Sí, yo recuerdo casos prácticos en la consulta, en la clínica, en donde había, por ejemplo, recuerdo una chica, una adolescente, que estaba tremendamente acomplejada y con una autoestima por los suelos, porque sus padres habían sido tan tolerantes que nunca le habían marcado límites, y ella entendía esa ausencia de límites y esa absoluta tolerancia como despreocupación y falta de afecto. Algo que desde luego nunca debe faltar a nuestros hijos. El afecto es el mejor de los vehículos para conseguir que avancen. Las técnicas y todas las estrategias que podamos emplear, si son carentes de cariño, si están carentes de afecto, desde luego van a tener una utilidad muy, muy escasa, ¿no? Y luego es muy importante que sepamos que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar sobre el comportamiento de nuestros hijos, más que buscando que sean felices, que también, ¿no? Haciéndoles entender que la felicidad se basa en momentos efímeros, que no es una constante. Lo que puede ser constante es la estabilidad emocional, la estabilidad social, el sentimiento de capacidad, de autoeficacia, de que se pueden enfrentar a las cosas porque son capaces de resolverlas, una buena autoestima, un buen concepto de sí mismo y una buena relación con el entorno que les haga integrarse adecuadamente con los demás y comunicarse adecuadamente con los demás. Eso puede redundar en la felicidad, pero desde luego lo que es seguro es que va a redundar en la estabilidad, en la autonomía y en la independencia. Y un error que no debemos cometer en la educación con nuestros hijos es utilizar su comportamiento sistemáticamente en castigo para ridiculizarlos. Ese es un castigo, ese es el peor castigo posible. Decirle eres tonto, es que eres torpe, es que no vales para nada. Esos mensajes que en lugar de basarse en el comportamiento, de esto procura hacerlo mejor, esto no me gusta como lo has hecho, tilda y tacha de una forma negativa a nuestros hijos, en una edad en la que van a creerse la mayor parte de las cosas que les decimos y su autoconcepto va a estar en juego. Por lo tanto, a la hora de educar, que no es tan complicado, pero sí es delicado, conviene tener en cuenta todos estos aspectos. Bien, sí que es importante diferenciar a la hora de hacer una crítica, que la crítica sea dirigida hacia la conducta y no hacia la persona. Así puedes decirle, has dejado la habitación hecha un desastre, pero no tienes por qué decirle, niño, eres un desastre. Y ahí sí que es importante que los padres cojan ese hábito en el lenguaje para dirigirse a sus hijos. Y con respecto al tema de la felicidad, la sobreprotección, el tratar de que todo lo que tengan los niños a su alrededor sea un mullido colchón, no es tan saludable como puede parecer a primera vista. Puede ser algo que se les vuelva en contra con la edad, porque, para empezar, como decía Antonio, la felicidad no es algo constante y además requiere en la vida de los adultos de una búsqueda activa. La felicidad pues rara vez viene caída del cielo, tiene que ser pues a base de esfuerzo, a base de que tú trabajas en tus relaciones, en mejorar tus hábitos, en mejorar tu vida, y así es como llega. Yo creo que es importante que enseñemos a los niños a tener resistencia a la frustración, a que cuando las cosas no salen como uno espera, bueno, pues no pasa nada, se puede sacar el lado positivo, se puede intentar otra vez o se puede hacer otra cosa, pero esas rabietas como la que comentabas de que le quitan la tele y solo sabe pegar patadas en la espinilla a su padre, pues bueno, eso es
una reacción ante la frustración. Y es importante enseñar a los niños a frustrarse y a sobrellevarlo, porque la vida trae muchas frustraciones y eso sí que nos va a ayudar a ser más felices, saber cómo llevar la frustración de la vida muchas veces. En la voz, evidentemente, y en el discurso de Isabel no cabe la menor duda de que todo es muy sencillo, ¿eh? Pero después hay que ver lo que duele. Desde luego sabemos que no lo es. Pero efectivamente en la vida vamos a tener muchos. Sí, es así. Afortunadamente ya no son unos castigos excesivamente desproporcionados, ¿no? Imagino, no habría que desde aquí dar ese consejo a los padres, ¿no? De decir, no, pues dale a tu hijo 2 bofetones o dale 4 puntapiés, ¿no? Evidentemente no. Pero sin la menor duda son cosas que hay que hablarlas, evidentemente. Sí, porque Isabel apunta en una dirección muy certera, ¿no? Cada vez vemos más niños y más adolescentes, sobre todo adolescentes, que buscan la satisfacción inmediata. ¿No? Esta sociedad del bienestar parece que busca el bienestar a costa de lo que sea. Y nos quejamos cuando nos enteramos de que nuestros hijos han consumido determinada droga o han probado determinada droga y no nos damos cuenta muchas veces de que nuestra vida, la vida de los adultos, está llena de drogas. Está llena de drogas legales, de medicamentos, pero de medicamentos para todo. Para la depresión, para la ansiedad, para poder dormir, para no sé qué. Es decir, es una utilización saludable, es una utilización sana. No quiero decir con esto que los padres sean drogadictos, ¿no? Ni mucho menos. Están utilizando lo que el médico les recomienda. Pero habría que hacer entender a nuestros hijos que ese entrar en la búsqueda de la felicidad, al precio que sea y como sea, tiene mucho que ver con el consumismo, con ese consumismo fácil que tiene mensajes de lo que te falta para ser feliz, para que lo compres, y frente a todo ello, y la consecución de eso, que son las adicciones, ya sean con sustancia o sin sustancia, como una búsqueda de bienestar, como una búsqueda de felicidad, frente a todo eso hay que inculcarles un espíritu crítico, unos valores, una forma de entender las cosas. Y eso solo se puede hacer a través de la comunicación, a través del diálogo y sobre todo a través de nuestro propio comportamiento. Aquello de que haz lo que digo y no lo que hago, pues ya sabemos de siempre que no funciona, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que no podemos transmitir esos valores a nuestros hijos si nosotros estamos contraviniéndonos en su presencia constantemente, viendo la televisión un montón de horas, utilizando el ordenador casi por sistema, haciendo una vida sedentaria y vamos a querer que hagan deporte, no leyendo nunca un libro delante de ellos y queremos que lean. En fin, este tipo de contradicciones es importante también saber que van a tener un efecto sobre su